Bueno, muy buenas tardes a las dos personas presentes por ahora y un saludo a aquellos que lo van a ver en forma diferida. Eh, Nos complace en la Sociedad Antroposófica poder estar haciendo este ciclo titulado El equilibrio entre polaridades y viéndolo desde distintos puntos de vista y desde distintas profesiones inclusive. El tema de hoy es el equilibrio entre polaridades desde el punto de vista del camino interior. Y lo que quisiera hacer es como un breve resumen del el camino interior antroposófico. Me voy a acompañar con algunas imágenes, como hago normalmente, y luego pasar a algo más específico que es algunos de los ejercicios que sugiere Rudolf Steiner eh, para este trabajo de equilibrar polaridades. Y los invito a los que están presentes en todo momento a levantar la mano o llamarme la atención si quieren compartir algo o consultar algo. eh, Siéntanse libres de hacerlos. No necesito mantener un hilo yo mismo de conversación. Así que vamos a empezar con este título acá. Equilibrio entre polaridades en el camino interior, bueno, fundamentos y ejercicios para la ecuanimidad. Vamos a agrandar un poquito la imagen para ustedes. Y bueno, contarles de que una vez le pidieron a Rudolf Steiner si podía sistematizar el camino interior, es decir, qué viene primero, qué viene después y qué sigue más allá. Y él se negó a hacerlo, diciendo de que sería una intervención demasiado fuerte en la libertad de las personas. Igualmente uno, a medida que va conociendo sabe ya de que hay algunos textos que son más introductorios que otros y, por ejemplo, el libro Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, si bien fue una compilación de artículos y no un libro diseñado especialmente, es un buen lugar para comenzar. Y a su vez los principales textos escritos tienen todos en su último capítulo un capítulo especial sobre el camino interior, porque a Rudolf Steiner le interesaba especialmente compartir cómo había llegado él a las visiones, imaginaciones, inspiraciones e intuiciones a las que llegó. Entonces, siempre quiso compartir el camino. Vamos a mirarlo en forma muy escueta, así con esta imagen de ciencia, digamos, esto está extraído de Ciencia Oculta, donde Steiner habla de que el primer trabajo nace del yo, es decir, la capacidad de decisión y de discernir que uno es, y empieza a trabajar sobre el alma desde adentro. De tal manera, para usar las palabras de él, el yo se convierta en soberano del alma. Y este trabajo sobre el alma, dice él, puede llegar a tal grado de completitud que ningún deseo, ningún placer entre en el alma sin que el yo le permita acceso. Y va a decir que en el fondo toda la vida cultural humana y todas las aspiraciones espirituales de las personas se encuentran trabajando en el alma, lo sepan o no, o lo quieran o no.
Em, y uno piensa, bueno, que hay personas que no parecen estar trabajando los sentimientos, las sensaciones, las actitudes, los impulsos volitivos, pero seguramente ellos también tienen reacciones de otras personas que seguro que los convocan a revisar sus actitudes, sensaciones y sentimientos. Así que probablemente es cierto lo que dice Steiner, que toda persona en la actual época se haya comprometida en este esfuerzo. Y luego dice, esta acción sobre el alma no necesita detenerse ahí, sino que puede avanzar hacia el cuerpo. Y en la antroposofía, el cuerpo es trinitario y tiene estos tres elementos, el más sólido y el propiamente cuerpo físico, el cuerpo etérico, que es la vida, el cuerpo astral, que es la conciencia, y el portador de todo el placer y el desplacer y los deseos. Y entonces puede seguir el trabajo y cuando trabaja en el cuerpo astral va a estar trabajando sobre las raíces de lo que en el alma se vivencia. Es decir, en el alma se vivencian sensaciones, sentimientos e impulsos de voluntad, pero en el cuerpo astral y en el cuerpo etérico y en el cuerpo físico están las raíces de esas sensaciones que van a aparecer en el alma. Y podríamos decir que toda la educación y la cultura externa ya van trabajando sobre esas tres envolturas. En la enseñanza, en la educación, por ejemplo, se trabaja sobre el cuerpo astral de los niños, promoviendo su crecimiento intelectual, sus relaciones sociales, sus afectos y también su voluntad. Es decir, este es trabajar sobre el pensar, el sentir y la voluntad en forma cultural. También la cultura trabaja sobre los elementos más permanentes del carácter, que son las inclinaciones diversas que el cuerpo etérico empieza a repetir, su forma de actuar, sus patrones de conducta, los rasgos de la personalidad, el temperamento, una tendencia hacia una conciencia moral o no, eh, y la memoria, porque el cuerpo etérico es la sede de la memoria, de la misma manera que el cuerpo etérico de las plantas es la memoria de la planta y siempre repite la formación de las mismas hojas, etc. Y trabajamos desde la cultura sobre el cuerpo físico, principalmente sobre, bueno, qué es lo que la sociedad espera en cuanto a gestualidad, en cuanto a ademanes, en cuanto a la apariencia fisionómica y también los hábitos de salud del cuerpo físico. Así que eso todo hace nuestra cultura. Ahora, el camino interior se podría decir que comienza cuando, aparte de la educación exterior, cada persona individualmente empieza a educarse a sí mismo. Entonces va introduciendo en su cuerpo astral ideas y conceptos más elevados por ahí o más específicos a sus intereses o a sus aspiraciones. Y en cuanto a la transformación de los hábitos, ya uno puede empezar a cambiar los hábitos y elegir unos frente a otros, cambiar las inclinaciones, eso va a incluir
por supuesto, las adicciones y las conductas repetidas, si uno las encuentra que no son saludables, cambiarlas, ir mejorando su conciencia moral, su memoria y hasta podría llegar a modificar el temperamento y intentar ser menos colérico o intentar ser menos flemático, etc. Y más profundo todavía, ya es casi una iniciación, se podría decir. Rudolf Steiner habla de poder acceder a la parte espiritual del cuerpo físico y acompañarlo o modificarla voluntariamente, y algunos ejemplos podrían ser modificar el pulso, la respiración, etc. Esto es como bastante así dicho sencillo, pero en realidad la modificación del cuerpo físico tiene que ver en su profundidad con ir preparando el cuerpo de resurrección, es decir, un cuerpo que sea libre de pecado y totalmente transparente para el espíritu que mora en él. Bien, habiendo dicho esto, entonces hemos trazado este camino interior, y mirándolo en más detalle, vemos cuando yo decido primero lo trabajo en mi alma, por supuesto, y voy ampliando mi conceptualidad del mundo, entendiéndolo entonces con ideas y conceptos existenciales, espirituales y morales. Lo que va pasando es que hay algo que yo no dije, que es el trabajo sobre estas partes del cuerpo. En realidad van desvelando o descubriendo una esencia espiritual que las habita y que está recubierta. Y entonces, dentro del cuerpo astral se promueve la aparición de un cuerpo astral transformado, al cual Rudolf Steiner llama el yo espiritual. Es decir, trabajando hacia abajo el yo sobre el cuerpo astral, crea una envoltura que es universalmente más reconocible o más válida o más sana que el yo mismo, porque se ha descubierto la espiritualidad que vive en el cuerpo astral, que es este elemento que nace. En el caso cuando el yo trabaja sobre el cuerpo etérico, va transformando ese cuerpo etérico en espíritu de vida o buddhi, que son esos nuevos hábitos, temperamento y conciencia moral que yo mismo elijo y que yo mismo formo en este cuerpo etérico transformado. Y por último, cuando trabaja el yo sobre el cuerpo físico en la iniciación, desarrolla en sí mismo el hombre espíritu. Esto está todo contenido en la Teosofía, eh, capítulo 1, la ciencia oculta, capítulo 1 también, y varios otros. Así que este es una especie de resumen del camino interior antroposófico. Recuerden, si tienen alguna duda, pregunta o aporte, lo pueden presentar. Obviamente no puedo entrar en todos los detalles, así voy a ir avanzando. Y nos queda una imagen del ser humano con un pasado que es estas envolturas de la conciencia, la vida y el cuerpo, que fueron donados por los seres espirituales en la evolución de la humanidad y la Tierra,
un yo que está despierto ya, que puede empezar a trabajar, a desarrollar en el futuro sus envolturas, se llaman, más espirituales, porque han sido formados por sí mismo, por él mismo. Y de esa manera, el ser humano queda con tres componentes, que es astral, etérico y físico, que son transitorios porque participan solo de la vida terrestre, y tres elementos que son más eternos, que son espirituales y que nos van a ir acompañando en la evolución humana para toda la eternidad. Es decir, que el trabajo que hacemos y que conquistamos no se pierde en el espíritu. Y el yo es aquella cuarta parte que va a hacer de mediador entre lo eterno y lo transitorio. Y ahí tenemos la imagen del ser humano vista desde el camino interior, y ya tenemos medianamente resuelto una parte del título de esta charla: equilibrio de polaridades desde el camino interior. Si podemos empezar a mirar, no, mejor no, ahí está. Bueno, vamos a mirar un poquito el concepto del camino, el equilibrio entre polaridades. Miremos un poquito al Buda, el llamado el camino medio del Buda, y cuenta como Siddhartha, que antes de ser el Buda llega finalmente debajo del árbol del Bodhi, llega a la iluminación del camino del medio, entre otras cosas. Y ahí lo plantea así, que la felicidad y la sabiduría no están en excederse de privarse cosas buenas de la vida, sino ni tampoco en el ascetismo de hacernos daño, sino un punto medio. Y en ese punto medio nosotros podremos disfrutar de lo que nos hace feliz sin que nos haga daño. Es decir, que ese es el punto de la moderación. Y cuando hablaba de la importancia de huir de los extremos, no solo estaba hablando de los placeres, creo que se llama concupiscentes, es decir, del cuerpo, sino que también a cualquier exceso que era de origen espiritual o psicológico. Hoy lo vemos, o por lo menos este autor del quien yo saqué este texto, por ejemplo, la polaridad que podemos caer de la adicción a la felicidad y por ende al terror al sufrimiento, como que son dos extremos, ambos de los cuales nos hacen mal, porque la adicción a la felicidad quizás nos lleve por caminos que no son realistas en nuestra vida, no es real de que podemos quedarnos en la felicidad siempre. Y el terror al sufrimiento se puede desarrollar en una fobia, ¿no? El anhelo de riqueza y el miedo a la pobreza. Esos son dos extremos también. El pánico a la pobreza nos hace acumular riquezas como si nos vamos a quedar pobres en algún momento. Y el anhelo de la riqueza nos transforma la personalidad en ser ventajistas y, bueno, de priorizar la acumulación de riqueza frente a otros valores. En la inseguridad, por ejemplo, personas que necesitan de alabanzas y no pueden soportar las críticas. Ahí tenemos dos extremos que son dañinas. Y acá también cita a la lucha por obtener la fama y el renombre, y su opuesto, que es estar constantemente sintiéndose nada e inferior, eh, y escapándole a la simpleza, a la anonimidad, etc.
Bueno, este es el camino medio en Buda. También lo tenemos en Lao Tse, es decir, que esto no es algo antroposófico. Es del Tao Te Ching, el ideal de la moderación, y me pareció simpático estos dichos de Lao Tse que dice: quien se pone de puntillas no estará de pie mucho tiempo. Quien da largos pasos no llegará muy lejos. Quien se exhibe demasiado es porque no tiene luz. Quien se alaba a sí mismo no es brillante. Quien se enaltece no merece honores. Quien se glorifica no llega a meta. Para el Tao, estos excesos son como excrementos y restos de comida que a todo el mundo repugnan. Por eso, quien posee el Tao no se detiene en ellos. Ahora vamos a mirar un segundito, yo lo tengo por acá, acá está. La imagen del yin y yang como polaridades, esto es Steiner, ¿eh? Acá dice, bueno, dos energías opuestas, sabemos que yang es cielo y que yin es tierra, que se atraen y conforman una síntesis equilibrada y creadora que obra como el Tao. Esto es Steiner, 22 del 5 del 21. Y yo estaba pensando, ¿no? Acá lo que se ve en realidad es la complementariedad del uno dentro del otro, pero también es interesante mirar la línea. Si vos enfocás, por ejemplo, el blanco y lo mirás como si fuera una ballenita, acompañando su perfil, o si mirás el negro acompañando su perfil, se te genera esa división que es como un medio. Ahí donde ambos se tocan es una especie de conexión que hace de que podamos ver la totalidad de la manera que la vemos y pensar en el Tao como obra creador. Es decir, que donde hay polaridades, empieza a aparecer algo entre las polaridades. Y eso va a ser lo interesante. Y por último, quería presentar, antes de entrar en Steiner, el medio dorado de Aristóteles, que es idéntico. Toda virtud es un punto medio entre dos extremos, cada uno de los cuales es un vicio. Debo decir que Steiner utiliza muchísimo esa misma percepción. En eso está basado, por ejemplo, su enseñanza de Lucifer y Ahriman, donde son las dos caras del mal y al principio crístico como la virtud que está en un punto medio. Y en esta exposición de Aristóteles, los ejemplos típicos son la cobardía, que hace que uno se vaya encerrando dentro de lugares seguros y el mundo que está afuera te pierde. Es decir, que en el miedo lo que ocurre es que vos te encerrás y te contraes y lo que le pasa al mundo a raíz de eso es que te pierde. Y el opuesto del miedo en Aristóteles no es el coraje, sino es lo que se llama la temeridad, que es el riesgo innecesario, irracional, que no mide las consecuencias ni tiene prudencia. Entonces es una especie de arrojo sin sentido. Y en ese caso, Steiner lo describe
como que yo, al contrario del miedo que me encapsulo, yo me entrego al mundo irracionalmente. ¿Y qué le pasa al mundo? El mundo me fagocita, me destruye. Entonces, en las polaridades, ahora otra podría ser en el orden. El orden sería la virtud, pero es un orden en mi habitación, en mi oficina, que no cae en la meticulosidad obsesiva, donde me voy a poner mal si alguien deja algún objeto fuera del lugar que debe estar, ni tampoco en el desorden total, donde todo se pierde y nada se encuentra. La virtud del orden está entre el extremo de la meticulosidad excesiva y el desorden total. Y una más podría ser la introspección y la extroversión exageradas, y una capacidad del alma de poder hacer introspección cuando es necesario, pero también entregarse al mundo y relacionarse con él cuando quiere. El avaro y aquel que dilapida el dinero porque no sabe el valor del dinero y simplemente la arroja a donde quizás no sea valorada. Hay muchísimos ejemplos donde entonces la virtud está entre dos vicios. Bueno, estamos empezando a trabajar entonces el tema de las polaridades y qué hay en el centro. Vamos a hacer una más que es Goethe. Goethe es el héroe de Rudolf Steiner porque Steiner descubre en Goethe justamente elementos que lo ayudan a decir, hay alguien que piensa parecido a mí. Goethe habló diciendo, hay dos grandes fuerzas que mueven en la naturaleza. Uno es la ley de la polaridad y la otra es el acrecentamiento o la intensificación. Ahora voy a mostrar unas imágenes para eso. Entonces, todo lo que está en la naturaleza material se va a expresar en dos opuestos. Y algunos de los ejemplos del mundo inerte sería el imán, con su polo norte y su polo sur. En la electricidad, un polo negativo y un polo positivo. Y por supuesto, todas las cosas que se pueden cuantificar y dimensionar necesitan su opuesto, como si fuesen un mundo dual, como para tener el contexto. Si yo digo es frío, entonces ¿con respecto a qué? Y bueno, al calor. Si digo que es alto, es respecto al bajo, gordo, flaco, luz, oscuridad. Ahora, en las plantas, esta polaridad se expresa en el tiempo y eso hace lo que hace interesante. En el plano físico mineral inerte se expresa la polaridad en un presente. Está presente las dos cosas, el polo norte y el polo sur, y están los dos. Pero en la repetida sucesión, que en el caso de la planta son movimientos de contracción y de expansión de sus partes, eso se va repitiendo, esas polaridades, y después, de un momento a otro, dadas las condiciones exteriores y dada el tiempo interno de la planta, explota una sublimación de las dos polaridades que no es ni una ni la otra, que contiene en sí mismos elementos de contracción y expansión, pero tiene algo completamente nuevo como por ejemplo el color o la función de la fructificación, etc. Entonces, polaridad repetitiva y un momento de acrecentamiento.
Esta intensificación o acrecentamiento, conceptualmente entonces sería una síntesis superior que va más allá de las polaridades que se repiten, es nacida de ellas, pero da un salto cualitativo. Acá tenemos los sépalos envolviendo acá a esta flor en Kermen, pero ella es otra cosa. Eso es intensificación y la aparición de lo nuevo que va a sintetizar, porque ella también tiene hojas y también tiene tallitos adentro en sus estambres y pistilos y toda la conformación. Esta imagen lo muestra mejor de polaridades en estas tres etapas de expansión, contracción y acrecentamiento en la mirada de Goethe. Tenemos una contracción en la semilla, chiquitita y toda apretada, que después se expande hacia abajo en la raíz y expande hacia arriba en el tallo y va generando estas hojas. Y esto se va repitiendo en esta sucesión de polaridades. Muy interesantemente, lo que vamos a ver es que estas polaridades, por lo menos en este dibujo, no están paralelas, es como que siguen una especie de espiral alrededor del tallo. Después se contraen nuevamente en el cáliz y ya aparece la expansión en la corola, ya florida, está apareciendo también la intensificación, porque ya tiene otros colores. Aparece esta nueva forma de contracción en los nudos, en los estambres. Y acá está la envoltura del fruto, como si estuviera una hoja envolviendo y una pulpa adentro, es una expansión también. Y luego, por último, la semilla interna, que es una vuelta a la contracción. Y el acrecentamiento ocurre a partir de la aparición de la flor, que es en definitiva con lo cual identificamos a muchísimas de las plantas. Es como si la flor fuera el rostro de la planta. Finalmente aparece con su sonrisa, con su mirada, y acá tenemos entonces. En, En su autobiografía, Rudolf Steiner confiesa de su dilema con respecto a dos grandes polaridades, que es la polaridad del espíritu y la polaridad de la materia, y de la difícil resolución de cómo unir esos dos elementos, lo que es espiritual con lo que es material. Y ahí plantea de que toda argumentación filosófica no llega a resolver ese contraste. Una de las opciones es el monismo, decir que todo es espíritu, y la otra es decir, bueno, hay dos cosas y punto, y no sabemos cómo conectarlas. Pero ahí él hace una experiencia que es la de sumergirse y aceptar, en vez de querer resolver, sumergirse en el contraste mismo. Y va a descubrir que el contraste es una clave para entender el mundo, que no es en vano de que las cosas estén contrastadas. Y va a descubrir que cuando se anulan los factores de contraste, es decir, se aquietan, desaparece la vida.
Queda como fijado una oposición, una dualidad, una contradicción irresoluble, entonces no avanza más nada. Porque la vida está presente únicamente cuando hay desarmonía sucesiva entre los factores. Por ejemplo, contracción y expansión, y uno tras el otro. Y dice ahí, la vida es la continua superación, pero a la vez la recreación de opuestos. Y de esa manera el progreso y el desarrollo va surgiendo a través de la alternancia de estados que nosotros llamamos opuestos. Esto da lugar como a un nuevo tipo de pensamiento, esto lo vamos a ver después, que es este. Quizás ustedes conozcan el caduceo o el bastón de Mercurio como el símbolo de la medicina, pero probablemente también sea el símbolo de la salud. Y en el ciclo microcosmos y macrocosmos, Rudolf Steiner habla sobre cómo meditar el caduceo y usarlo como un recurso para uno. Y entonces dice, hay que imaginar que cada serpiente, una es el día y la otra es la noche. Yo no tengo la imagen, pero una debería ser negra y la otra debería ser blanca. La blanca sería el día, la negra sería la noche, y en la sucesión de días y noches es que el yo se desarrolla y avanza. Ahí donde hay cruce de polaridades y se van turnando y alternando, el yo va avanzando de punto a punto. El avance del yo parece ser lineal, pero la línea está formada por donde se cruzan las dos serpientes, es decir, por donde se cruza el día y la noche. Y eso es salud, progresar en base a la alternancia y a la superación de los opuestos. Está buena la imagen, no me gusta mucho el pompón acá arriba, porque no me da la sensación de flecha. Pero por la posición de las alas, este no se está clavando en la tierra, aunque tenga la punta en la tierra acá, en realidad por la posición de las alas me da más de que está volando y naciendo a partir de la superación de los opuestos. También es bastante obvio que en la sucesión de día y noche está el tiempo involucrado y que el yo va teniendo experiencias tanto en el plano diurno como en el plano nocturno. Bueno, creo que podemos empezar ahora a mirar algunos de los ejercicios o algunos de los comentarios completos del camino interior antroposófico, pero primero mirar cuál es el primer encuentro con el equilibrio y el desequilibrio en la encarnación, y es cuando el niño pequeño aprende a caminar y tiene que manejar las distintas dinámicas de las fuerzas terrestres y de la del cuerpo. Y Rostein va a decir lo siguiente, que ahí no es una cuestión simplemente que está aprendiendo a caminar, sino que en cada paso o en cada paso que hace va a tener una sensación. Y esa sensación del equilibrio físico va a ser el fundamento de la sensación de sí mismo. En definitiva, la sensación del espíritu de poder descansar sobre su base corporal. El equilibrio acá
suena como una especie de descanso en el camino de la vida, donde tenemos estos momentáneos momentos de descanso. La sensación del espíritu de descansar sobre su base corporal. Nos podemos preguntar si un niño tiene dificultades en los primeros años con este esfuerzo de equilibrarse y no lo encuentra, entonces nos preguntamos qué pasará con la sensación de yo de ese niño cuando sea adulto. Porque esta es una experiencia fundante. El primer ejercicio central que va a ofrecer Rudolf Steiner se llama el ejercicio de la quietud interior. Está en el primer capítulo de cómo se adquiere y habla de poder encontrar, aunque sea 5 minutos al día, de momentos de quietud interior y en ese espacio aprender a discernir lo esencial de lo secundario. Y da el instructivo de hacer pasar, esto es la retrospectiva, de hacer pasar los placeres, dolores, preocupaciones y acciones, observándolos como si fuese de un punto de vista más elevado, como fuera de uno mismo, y contemplando y juzgando como si estas acciones, estos sentimientos, fueran realizados o pertenecieran no a nosotros, sino a otra persona. Y mirarlo y valorar nuestras acciones, etcétera, etcétera, con la serenidad de un juez imparcial. Y ya ahí nomás habla del nacimiento de un nuevo yo. A mí me parece, me pegó este ejercicio cuando lo miré desde este punto de vista y lo comparé con lo que veníamos hablando de la expansión y la contracción y el acrecentamiento de la flor. Porque está ofreciendo una posibilidad de una retrospectiva de mirar el vaivén, porque es un verdadero vaivén la vida interior, de el ir y venir de nuestros placeres, dolores, preocupaciones y acciones, y mirarlos como si estuviéramos afuera de ellos, es decir, mirarlos como si fuéramos la flor que está mirando todo su follaje que estuvo en ritmos sucesivos. Y ese observador de sí mismo, cuando puede mirar tranquilamente sus accionares durante el día, es una entidad que no estamos acostumbrados a habitar, porque normalmente nosotros en la vida estamos consustanciados con lo que está pasando, nos está pasando a nosotros, somos nosotros que estamos sintiendo, somos nosotros que estamos en esa situación. Pero esto es diferente. Acá estamos mirando a ese nosotros como si fuese en una película. Ahí dice, como si hubiera sido ejecutado no por nosotros, sino por otra persona. Déjame mirar un poquitito acá, claro. Desfilar ante la mirada interna los placeres. Y entonces te recordás, ¿qué placeres tuve hoy? Y no los volvés a vivir como diciendo, ay, qué placer bárbaro que fue eso, sino que lo mirás como mirándote a vos mismo y diciendo, ¿cómo disfrutaste, eh? ¿Cómo la pasaste lindo?
mirar como tercera persona. Lo mismo con los dolores. Mira, parece que le dolió el pie y verlo como si fuera de afuera, y las preocupaciones y las acciones realizadas. Quizás un psicólogo se horrorizaría porque va a decir, pero esto te va a llevar a una esquizofrenia. Pero según mi testimonio, que lo he hecho muchísimo tiempo, no tengo esquizofrenia hoy. Y es una sana capacidad de observarse a sí mismo y verse y descubrir en esa mirada cosas que no me había dado cuenta mientras las estaba realizando. Es decir, es mirarse a sí mismo desde una atalaya más elevada. ¿Y qué hay abajo? Abajo están todas las polaridades y las contradicciones y los sufrimientos y los padecimientos y las alegrías de tu alma. Quiere decir que ha surgido la flor de tu autoconciencia en la observación tranquila de las polaridades internas. Acá hay una imagen en la naturaleza de lo que es la ecuanimidad, quietud interior. Estos son huracanes y hay un punto en el huracán que se llama el ojo de la tormenta y ahí adentro hay muy poco viento y lluvia. Y la pared y el resto del huracán que está girando tiene los vientos intensos y destructivos. Bueno, esa es la idea, generar un espacio de quietud interior desde donde puede empezar a nacer un observador sereno de la vida, de las polaridades y de los vaivenes emocionales, etc. Así que este es un primer ejercicio y es el ejercicio madre, porque desde la quietud interior van a derivar todas las posibilidades de meditación, todas las posibilidades del camino interior. El segundo ejercicio que va a proponer Steiner es el ejercicio colateral para el sentir. Yo puse el texto acá por si hay personas que lo querían ir leyendo mientras tanto. El ejercicio en sí, este colateral, se llama el dominio del sentimiento o la serenidad frente al placer y la pena. Entonces Steiner va a hablar acá que es necesario en el progreso espiritual que el alma pueda encontrar momentos de serenidad, como hablamos recién, y habla de este ejercicio que tiene que ocurrir no en la retrospectiva, sino que tiene que ocurrir en el encuentro y también en el recuerdo, pero principalmente en los encuentros, y que el alma llegue a tener un cierto dominio sobre la expresión física del placer, de la pena, de la alegría y el dolor. Y habla de que esto no sería una represión para que no se sienta alegría o dolor, eh, puesto que esto no va a hacernos indiferentes o insensibles, sino que lo regocijante va a seguir causando alegría al alma, lo doloroso lo va a entristecer, pero ella va a ejercitar, a dominar la expresión física de alegría y de dolor, de agrado y desagrado. Y el resultado de este
pequeño dominio de la expresión física, dice, pronto hará notar que el alma no se ha tornado más indiferente, sino al contrario más sensible. No es un ejercicio fácil, requiere estar muy atento a la propia actitud. Y cuando otros están alegres o están en dolor, uno no deja de compartir con el prójimo su alegría y su dolor, pero no se pierde en ellas, no se pierde en ellas. Es decir, no expresa automáticamente lo que se siente. Lo que hay que retener no es el dolor justificado ni el espontáneo llorar, no la repugnancia al mal actuar, sino la no entregarse a la furia desenfrenada. No el temor a un peligro, eso lo seguimos vivenciando, pero no entregarse al inútil pavor, pánico eh, expresado físicamente. Sí, recuerden, si me quieren comentar o preguntar algo, lo pueden hacer en cualquier momento, ¿eh? Así que resumiendo con mis propias palabras, sería el ejercicio del dominio del sentimiento y la serenidad frente al placer y la pena es un esfuerzo físico. No es un esfuerzo de no sentir, es un esfuerzo de que el sentimiento no pase al cuerpo. Y van a ver ustedes en un ratito que hay muy buenas razones para eso. La psicología tradicional tiene mucha razón que uno no puede reprimir los sentimientos porque se enferma. Steiner lo que va a decir es que se enfermó justamente porque los pasó al cuerpo. Nosotros tenemos dos válvulas de expresión muy valiosas que están ahí para algo. Uno es el llanto y la otra es la risa. Y tanto el llanto como la risa son liberadores de emociones intensas. Una es la emoción de sentir de que me siento en poder, digamos, de la situación no me supera, entonces me río. Y la otra es cuando siento de que la situación me supera totalmente y me ahogo de esa situación. Entonces, libero parte de esa emoción contenida en el llanto y eso me alivia. Eso lo podemos hacer en nuestra vida normal, pero cuando estamos haciendo este ejercicio, dice Rudolf, al momento que estás a punto de llorar, detenete. Y el momento que vas a entrar en euforia y ponerte a bailar como un loco arriba de las mesas y reírte y cantar, detenete. Detené la acción, pero seguí viviendo la emoción en el alma. Entonces sigue diciendo, este ejercicio es el único que nos permitirá adquirir la quietud interior, la calma anímica, para que al nacer y al entrar en actividad del yo superior, que les hablé hace un ratito, el alma no se entregue cual una especie de doble junto al yo superior a una segunda vida malsana.
Precisamente el discípulo no debe autoengañarse. A uno que otro le podría parecer que ya en la vida común posee cierta serenidad y que por lo tanto un ejercicio de esta índole no le hace falta. Pero precisamente tal persona la necesita doblemente. Frente a las cosas de la vida común, uno puede realmente mostrar serenidad, pero al ascender al mundo superior se hará notar tanto más el desequilibrio que solo se había reprimido. Es absolutamente necesario reconocer que en la enseñanza espiritual no importa tanto lo que aparentemente ya se posee, sino antes bien es importante que metódicamente uno se ejercite en lo que le hace falta. Por más contradictoria que esta aserción parezca de la verdad, dice la verdad. Aunque la educación impartida por la vida le haya dado al discípulo esto o aquello, para la enseñanza espiritual le sirven al discípulo las cualidades que él haya adquirido educándose a sí mismo. Si la vida le ha dado serenidad, deberá elevarse por autoeducación a que la expresión del alma concuerde con la impresión recibida. Quien de nada sabe reírse no es capaz de dominar su vida, como tampoco lo es aquel que, no sabiendo dominarse, se ve constantemente movido a reír. Es decir, que Steiner no recomienda que pensemos que ya tenemos desarrollados ciertas virtudes y que las sigamos trabajando. Así que revisando este ejercicio, uno podría pensar, bueno, la ecuanimidad es que yo en realidad nada me afecte. Eso no es correcto. La ecuanimidad tiene que ver con la serenidad en la expresión de los sentimientos. Y desde ya creo que debe ser hecho en momentos elegidos. Por ejemplo, elegir una película muy graciosa y no reírse, pero sí reconocer lo gracioso y que uno en realidad está muy feliz adentro del alma con esa gracia, pero no reírse. Las emociones que pasan al cuerpo se fugan. Es como una guitarra. El momento que los sonidos pasan al cuerpo de la guitarra, a la caja de resonancia y han resonado, se van, no están más. Es decir, que no permiten una profundización anímica los sentimientos que pasamos al cuerpo. El tercer ejercicio del equilibrio entre polaridades se llama el ejercicio de la balanza espiritual. Este ejercicio está también en el libro Cómo se alcanza, en el capítulo sobre las 7 condiciones para el discipulado esotérico. Y es el número 4. Y tiene toda una presentación que yo se la voy a compartir en este momento. El ejercicio comienza con la cuarta condición que dice, necesito aprender a sentirme como ser anímico espiritual, que habita un cuerpo.
pero que el centro de mi existencia es este ser, esta entidad anímico espiritual, es decir, con alma, es decir, capacidad de tener sensaciones, sentimientos, experiencias de placer, de dolor, etcétera, con alma, y con una identidad espiritual eh, que entiendo que es eterna, que va a sobrevivir la muerte y que va a preceder el nacimiento. Me siento a mí mismo como ser anímico espiritual. Y aprendo a discernir la diferencia entre mi sentido de deber interior y el éxito exterior. Evidentemente este es un ejercicio sumamente difícil. Tiene que ser hecho ante ejemplos concretos, no vamos a ponernos a pensar cuál es mi sentido de deber interior. Vamos a decir cualquier cosa, vamos a decir, vamos a dictar, enumerar nuestros valores. No, ante una decisión, una toma de iniciativa, etcétera, miro a ver cómo concilian con mis creencias y valores internos y los logros exteriores que puedo hacer. Él no está diciendo de que elijas uno o que elijas el otro, es una polaridad. Y te dice que lo muevas en el alma. Esto, ¿qué hace a mi sentido de deber interior y cuál es el éxito que me va a proporcionar en el mundo externo? Amplía y dice, mi sentido de deber interior es aquello que yo reconozco como lo correcto. Y el éxito exterior vendría a ser lo que imponen las condiciones exteriores. Es decir, que si lo hago así, voy a tener éxito. Si no lo hago así, no voy a tener éxito. Está sujeto a condiciones fuera de mi capacidad, por ende, sigue vigente mi dilema. Si el lograr el éxito se va a contradecir con lo que yo reconozco como correcto, me voy a dar cuenta ahí en esta yoidad que está eligiendo y está analizando. Y ahora hacen un cruce y va a poner del lado izquierdo, que es donde yo vivencio lo que es correcto para mí, una cláusula que dice, yo estoy dispuesto a escuchar y a aprender lo que sea útil y benéfico en el mundo. Es decir, no estoy encerrado en mí mismo con mi deber interior, estoy dispuesto a aprender. Y esto es una característica de la otra columna, porque tiene que ver con el mundo externo. Y a su vez, en la columna donde yo estoy por buscar mi gran éxito, pongo la cláusula, no quiero traicionarme a mí mismo. No me quiero ser infiel en mi columna azul original. Es decir, que se ha hecho un cruce. Y Steiner lo va a llamar entonces un corazón abierto a las necesidades del mundo, que era la columna rosa. Y firmeza interior y perseverancia inquebrantable de mis valores en el mundo externo. Y esta es la balanza espiritual que menciona en el cuarto punto de las condiciones esotéricas. Tenemos una polaridad y tenemos un ser que trasciende la polaridad.
estoy conectado con el mundo externo en el sentido que escucho sus necesidades, pero por el otro lado estoy inmerso en ese mundo, pero no voy a traicionar mi evolución, mi desarrollo, si no reconozco de que lo que se me está pidiendo es una necesidad del mundo. Si es una necesidad del mundo, yo la voy a hacer. Y si el mundo me quiere decir algo, yo lo voy a escuchar. La balanza es el símbolo más claro que tenemos del equilibrio. Y cuando el platillo está demasiado eh, hacia abajo en mi derecha acá, mi firmeza se ha transformado en obstinación. Me estoy escuchando solo a mí. Si el platillo de mi izquierda está demasiado pesado, es porque estoy escuchando demasiado las necesidades del mundo y me estoy olvidando de mí. Esta es la balanza espiritual de Rudolf Steiner. Y que para el ser humano estas hojas, básicamente, eh, de circunstancias, fuerzas que vienen de afuera, fuerzas que vienen de adentro, solo es una sucesión en el tiempo que necesita ser ordenada. Y su función es ser ordenada por una entidad que se ha acrecentado, que se ha intensificado, que es el yo, y su poder de decisión. Y me parece muy hermosa esta balanza espiritual porque eh, a medida que uno trate de pensarlo y despacito ver cómo lo puede poner en práctica, en realidad esos dos elementos se sintetizan en el yo después. Y ya no son dos polaridades, sino que el yo asimila, capitaliza, absorbe las dos polaridades en una síntesis. Y entonces ya instintivamente puede saber cuándo hacer valer el trabajo en el mundo exterior y cuándo hacer valer la fidelidad a sí mismo. Se ha acrecentado en capacidades. La flor no es otra cosa que la culminación de todas las partes de la planta que ahora se resumen en la flor. Es decir, todas las experiencias pasadas ahora están resumidas en este ser maravillosamente colorido, que tiene inclusive como aspecto de raíz cuando se une en el tallo, tiene aspecto de hojas, tiene todo. Y el yo humano utiliza las polaridades para construirse a sí mismo, sintetizándolas, haciendo una flor de sí mismo con aquello que le va pasando. Así que este es el tercer ejercicio. Y como último tema que me gustaría compartir con ustedes es que el tema de la ecuanimidad no es solamente un trabajo para el alma, sino que es indispensable para el próximo paso que es el desarrollo esotérico. Y acá tengo una cita del significado oculto del Bhagavad Gita del 29.5.1913 y dice, cuando el desarrollo esotérico le va a traer al aspirante
ciertas revoluciones anímicas interiores muy fuertes y debe estar preparado para poder vivenciar en el alma estos sucesos necesarios sin que perjudiquen su salud corporal y vida corporal, pues su cuerpo no debe atravesar dichas intensas revoluciones. Esto es esencial. Debemos aprender a transitar las movilizaciones intensas del alma con ecuanimidad y serenidad exterior. Ustedes pueden ver acá que el ejercicio anterior tenía una punta oculta. No es simplemente para hacerse el capaz de no expresar en el cuerpo. En realidad está protegiendo al cuerpo de su propio desarrollo del alma para que no afecte el cuerpo. ¿Mm? Es indispensable el ejercicio de la ecuanimidad entendida no como la represión de sentimientos, sino como la represión de la expresión de sentimientos. Puesto que a medida que uno avanza en el desarrollo esotérico, las vivencias anímicas se profundizan, uno se vuelve más sensible, no menos sensible. Y hay cuestiones ahí que él dice, las llama revoluciones anímicas, y hay que resguardar al cuerpo de tener esas revoluciones anímicas improntadas en su cuerpo. Eso es número uno. Número dos, en el proceso del desarrollo del alma y del espíritu, cuando deja el cuerpo para entrar al plano anímico espiritual, sucede algo con las tres fuerzas del alma, que son el pensar, el sentir y la voluntad, y es que se disocian. Y que va a ser la tarea del yo, del otro lado del umbral, en poder reunirlas o volver a separarlas a voluntad. Este es un fenómeno que Rudolf Steiner lo describe en el cómo se alcanza como la disociación. Y la disociación significa de que uno puede pensar algo y no sentir nada y hacer otra cosa. Y si se pierde la coherencia, la cohesión entre el pensar, el sentir y la voluntad, que en la conciencia normal está sostenida por el cuerpo. Nosotros podemos lograr cohesión y coherencia entre las tres fuerzas del alma gracias a que los tres sistemas que son los correlatos de esas facultades anímicas, el sistema neurosensorio, el sistema rítmico y el sistema metabólico motor, están unidos entre sí en el cuerpo, no están separados. Y por ende, el pensar, el sentir y la voluntad puede ser bastante coherente. Pero cuando uno sale del cuerpo, dice Rudolf Steiner, esto tiende a suceder, la separación de las fuerzas del alma. Y es más, él plantea de que para la humanidad completa ya ha sucedido ese cruce del umbral en forma inconsciente, con lo cual están apareciendo muchísimas enfermedades mentales disociativas debido a ese fenómeno. ¿Y por qué ha sucedido esto? Bueno, es parte de esto de la sucesión de polaridades que la humanidad necesita conquistar.
Al caer en la visión materialista que solo depende de la percepción de los sentidos y el intelecto unido a los sentidos, el ser humano ha descuidado su desarrollo anímico espiritual. Y cuando un ser humano descuida de hacer algo que debería estar haciendo, las fuerzas progresivas del bien le mandan un castigo. Castigo entre paréntesis, entre comillas, pero en realidad es una situación de fuerza mayor que lo obliga a desarrollar aquello que no desarrolló de buen talante. El hombre necesita empezar a ser soberano de las fuerzas del alma, y si no lo hace, eh, lo que ocurre es que empieza a cruzar el umbral sin darse cuenta y se separan esas tres fuerzas. Y necesita ahora sí empeñarse a cómo volverlas a unir independiente del cuerpo. Esta es otra razón por la cual necesitamos desarrollar la ecuanimidad. Y como tercer punto, de ciencia oculta y también en el capítulo de algunos efectos de la iniciación, ahí dice que aunque uno piense que se conoce muy bien a sí mismo, lo que va a suceder detrás del umbral es que las percepciones suprasensibles en el mundo anímico espiritual se ven afectadas de acuerdo al pensar y al sentir del observador, cosa que no ocurre en el plano físico. En el plano físico uno mira un objeto y no cambia de forma por cómo uno se siente o cómo uno está pensando. Pero en el plano anímico espiritual, donde no se perciben los cuerpos, sino que se perciben las auras. El aura es una sustancia muy etérea y según cómo nos sentimos nosotros o qué pensamos acerca de esa aura, la vamos a transformar, con lo cual se pierde objetividad y se entra en un mundo de decepciones engañosas en el mundo espiritual. De tal manera, entonces, la ecuanimidad significa de que uno conoce, se ha consustanciado, resuena con sus propios sentimientos y no y reduce la posibilidad que surjan sensaciones, sentimientos, impulsos de voluntad inconscientes o subconscientes y nos distorsionen el intento de la visión clarividente o el intento de la audición clariaudiente. ¿Mm? Y quisiera terminar esta presentación con el, digamos, muy importante pensamiento de Rudolf Steiner de que entre el mundo espiritual y el mundo físico, que son dos polaridades, el hombre es la síntesis. El ser humano es el que reconcilia a las polaridades del espíritu y la materia. Y quisiera cerrar entonces con este lema. Puente es el ser humano entre lo pasado y el ser del futuro. El presente es un instante, instante como puente. Alma deviniendo en espíritu,
en envoltura de sustancia que es del pasado. Espíritu deviniendo alma. Germen gestando en camino hacia el futuro. Palpa lo futuro a través de lo pasado. Confía en lo que deviene a través de lo que llegó a ser. Toma al ser en devenir. Toma lo que será en lo que está siendo. Acá se ve el rol de el alma como este yo que está mediando entre el pasado y el futuro, y entre el espíritu y la sustancia. Bueno, queridos amigos, esto ha sido lo que he preparado para ustedes. Freddy, una pregunta. Y claro, Mario. En el punto 2 que has tocado de la ecuanimidad sobre este proceso de disociación de las facultades anímicas, ¿no? En algún momento, que también se comenta en Ciencia Oculta, ¿coincide, es antes o después con el encuentro con el doble, con este guardián menor del umbral, también en este proceso de autoconocimiento? No estoy seguro, pero me suena que es después. ¿Vos qué pensás cuando lo leíste? Yo creo que puede ser simultáneo también, Ajá, ¿no? El pensar por un lado, cobra autonomía el sentir, y eso es parte de la voluntad también, y entonces el encontrarse con el doble es todo una suerte de sentimientos encontrados que se presentan, ¿no? Vergüenza, miedo, negación. sí. Capaz que es simultáneo porque el encuentro es el primero de esas revoluciones anímicas. Tan fuerte el impacto que nos vuelan en pedazos nuestra coherencia. Sí, estaría de acuerdo contigo. Estoy buscando acá si tengo alguna referencia rápida, pero no lo tengo. Has venido estudiando eso, parece, ¿no? No, me robaste la pregunta porque justamente yo iba a comentar sobre el fenómeno de la disociación. Entonces, cuando lo comentaste tú, al final quedó flotando eso y dije, ¿con qué lo asocio? Con el otro fenómeno, que es el doble y que está presente. O sea, Claro, sí, claro. Sí, eso viene muy bien que lo digas, porque cuando habla en ese del Bhagavad Gita y dice van a haber revoluciones anímicas, no se me ocurrió a mí, pero es efectivamente el doble, como vos lo describís, que genera todos estos sentimientos de venganza, de vergüenza, de rechazo, de descreimiento. Yo te digo que he tenido alguna pequeña experiencia, o podríamos llamar algún roce con mi doble, y te digo que no he podido cumplir bien el ejercicio de no expresar en el cuerpo porque me han dado arcada. No sé si esa palabra funciona en tu estilo de comunicación, la arcada. sí, claro. Es buena imagen, Sí, como buena que, realidad también. sí, tal cual. Bueno.
¿Qué nos queda por decirnos? ¿Qué nos queda por plantear? Estoy buscando acá separación. No sé cómo buscarlo. Bien, Solo, sí, Federico, Alicia. no, sí, no, solo comentarte que yo también tuve esa experiencia y de asco, no pude evitarlo, no pude evitar, pero asco realmente. Bueno, eso. Y por otro lado, tuve una experiencia de hace poco falleció un cuñado mío y yo me hice el propósito de estar en el velatorio y estar lo más consciente posible y elegir yo si quería llorar, porque uno está en un velatorio y llora simplemente porque ve llorar a otros. Y era mi cuñado, y yo veía a mi hermana absolutamente desencajada. Y lo que te puedo contar es que no lloré y tuve una sorpresa enorme porque no lloré y pude vivenciar el dolor. No sé cómo explicarlo, qué difícil ponerle palabras. El dolor del otro en una forma mucho mejor que otras veces que sí he llorado. Ajá, mira. Bueno, Es eso, decir, que se simplemente. abrió ahí una experiencia, una vivencia por el mero hecho de resguardar o retener momentáneamente el llanto involuntario. Exactamente, eso fue lo que me propuse a mí misma. No llorar porque los otros lloran, sino Ujú, yo elegir si quería llorar, tener como un poco como de dominio sobre eso. claro. Y de hecho no lloré. Y la vivencia no es que se me apagaron los sentimientos con respecto a lo que estaba sucediendo. Al contrario, Se y es una intensificaron. vivencia, sí, sí, Y bueno, sí, es de pero libro. se perciben en otro lado, no en la corporalidad, Ajá. se vivencia en otro lado, es lo que te puedo decir. Bueno, según Rudolf, ese otro lado sería que le estás dando plena vigencia y plena experiencia en el alma, digamos, en este escenario interno que llamamos el alma. Bueno, Bueno, es un libro, gracias. eso no por nada. Acá no tengo la respuesta posta de Steiner, Mario, pero no sé, algo interesante. ¿Vos estás haciendo la primera clase? ¿Sos miembro de la escuela superior? No, no, Bueno, Fede. cuando tengas ganas de hacerlo, eso vas a ver las 19 lecciones que Steiner le dio a las personas que tienen interés en sostener la antroposofía públicamente, es decir, ser como un representante de las ideas antroposóficas. Y ahí hay 19 clases esotéricas muy imaginativas de mucho trabajo interior, y ahí está contando qué pasa con el pensar, el sentir y la voluntad en esa separación. Esta es de la clase 3 y ahí dice, el pensar nuestro se vuela a los espacios cósmicos. Hay que imaginarse eso, es como si uno estuviera perdiendo el pensar que se va hacia la periferia, los espacios cósmicos. El sentir hace un retroceso más allá de la memoria.
Y ese sentir, cuando él dice esto, nos vamos a dar cuenta que los impulsos volitivos vuelven a, a vidas precedentes. Imagínate lo que significaría para un alma que su pensar se volara al cosmos, su voluntad estuviera como queriendo actuar o sentirse en una vida anterior y que tu memoria vaya más allá de lo que jamás pudiste recordar. Perdón, tu sentir esté sintiendo cosas que jamás pudiste recordar. Está peligroso, ¿no? Bien, queridos amigos, hemos tenido una conversación entre los tres, me hablé todo yo, pero ustedes me sentí acompañado por ustedes y espero que nos veamos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, Freddy, como siempre. Bueno, Muchas gracias, Federico. Hermosa Ok, charla. Muchas gracias. Ok, chaucito, gracias a ustedes.